Bienvenidos a nuestro canal. Queremos conocer tus opiniones sobre los contenidos. Deja tus comentarios en la parte de abajo. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos. Soy doctor PhD en Neuropsicología Clínica de la Universidad de Salamanca en España. Actualmente me desempeño como profesor doctor investigador en la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Cali. También como profesor doctor investigador en la Facultad de Medicina y la especialidad de Psiquiatría de la Universidad Libre en Cali. Trabajo también como profesor en la maestría de Neurorehabilitación Funcional en la Universidad Manuela Beltrán, en Bogotá. Soy investigador adjunto del Instituto de Salud Carlos III de Madrid, en España. Precisamente mi línea de investigación se centran en patologías neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer, Parkinson, patologías como la epilepsia, tumores cerebrales, especialmente el oligoblastoma cerebral de grado 4 de malignidad, y entre otras investigaciones o reportes de caso que con mi grupo de investigación solemos trabajar continuamente. Básicamente me desempeño también en el área de neuropsicología clínica funcional y avanzada, donde tenemos la oportunidad de evaluar, diagnosticar y ejercer propuestas de tratamiento a diferentes pacientes o a pacientes con diferentes patologías o con diagnósticos neurológicos o neurodegenerativos que tengan un solo objetivo: mejorar la calidad de vida. Precisamente hoy vamos a hablar todo lo que tiene que ver con la parte de la inclusión, integración y las barreras que se suelen presentar en personas con diagnóstico de epilepsia. Precisamente me acompañan hoy mis auxiliares de investigación: Karen Quebrada, psicóloga de la Facultad de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia; Carlos Steven Marmolejo y Sebastián Ospina, psicólogos ya próximamente graduados de la Facultad de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia, donde prácticamente van a ampliar o van a profundizar sobre el tema que vamos a tratar en este momento. Nuevamente les agradezco la asistencia. Vamos a ser muy puntuales, muy claros, y las dudas que tengan con mucho gusto las vamos a resolver. Lo que tiene que ver conmigo, porque me han dicho que también que tiene que ser muy puntual y muy concreto la ponencia, básicamente yo me voy a centrar en esos puntos. 1, educación infantil y atención temprana. 2, coordinación con la familia y los centros de educación. Y 3, básicamente todo lo que tiene que ver con la generación de aprendizajes en pacientes con diagnóstico de epilepsia. Voy a comenzar con el primer punto, todo lo que tiene que ver con educación infantil y atención temprana. Voy a ser muy puntual en esto porque cuando hablamos de educación infantil y atención temprana, más que todo en procesos de inclusión, yo suelo comenzar con una crítica muy respetuosa. Y seguramente, o me ha pasado en otros contextos donde yo esta crítica y a algunas personas no les ha caído muy bien, precisamente por eso, por el grosor de la crítica, porque suele ser muy respetuosa como tal, pero también suele generar cierta sísmica o movimiento ante algunos profesionales, especialmente los docentes, ¿sí? Hay una situación muy particular en mi consulta privada, por ejemplo, que me suelen llegar diagnósticos de niños, puede ser con epilepsia o puede ser niños con un supuesto trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Entonces el informe de la profe o el informe del profesor como tal manifiesta que se envía a consulta por neuropsicología clínica porque es hiperactivo, pero resulta que el profesor asocia el movimiento del niño con hiperactividad. Y hay algo que yo siempre he dicho: niño que no se mueva es un niño que está enfermo, niño que no juegue es un niño que está enfermo, ¿sí? Entonces, yo siempre comienzo la crítica, y vuelvo y repito, de una manera muy respetuosa a los entes educativos y especialmente a algunos tipos de profesores, porque es que los profes no tienen una formación en neurociencias, y desafortunadamente algunos profes terminan cayendo en ese dilema, en ese imaginario o en ese prejuicio, ¿sí? De diagnosticar chicos que porque se mueve mucho en una posición de trastorno por hiperactividad, cosa que no es cierto. Entonces hay una cosa que yo le digo a ese tipo de profesores de una manera muy respetuosa: profe, si tú no tienes esa formación o ese entrenamiento en neurociencias, yo te sugiero que remitas el caso, pero no generes una etiqueta o un diagnóstico sin tener entrenamiento, porque me parece que es muy delicado. Déjale eso a la persona especialista como tal, que debe enfocar precisamente la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento. Entonces yo les digo a ellos: una cosa es ser educador, que me parece que es excelente, muy bien, pero otra cosa muy diferente es neuroeducador o un educador centrado precisamente con énfasis o algo de manera específica en el campo de las neurociencias conductuales. Y lo que yo siempre digo:
No todo niño que se mueve de manera exagerada necesariamente tiene que tener un trastorno por hiperactividad o con déficit de atención o un síndrome o una patología de carácter motor. Como también se los digo a mis residentes de posgrados y a los estudiantes de medicina y psicología. No todo temblor es Parkinson y no todo olvido es memoria y no toda convulsión suele ser epilepsia. Son cosas totalmente diferentes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a generar una etiqueta o un diagnóstico clínico en un paciente sin tener el entrenamiento suficiente con base a lo que estamos hablando. Es algo totalmente delicado, que es un llamado que yo hago a los profesores para que seamos de una manera muy respetuosa, saber acercarnos a este propósito de generar una etiqueta. Si ves que un niño se mueve mucho, lo primero que hay que hacer es consultar con los padres de familia en qué contexto se presenta ese movimiento, si en realidad es un movimiento muy exagerado para poder remitirlo a un especialista que precisamente trabaje de manera específica esos temas. Entonces, siempre cuando hablo de educación infantil y atención temprana, suelo comenzar con esa crítica y vuelvo y repito, de una manera muy constructiva, porque es que no podemos caer en eso, porque es que me llegan padres a consulta muy angustiados porque el profe les dijo que el niño es hiperactivo, porque el niño se mueve mucho, porque el niño, como el niño no puede recepcionar ciertos estímulos, pero cuando vamos a ver el contexto del niño es una situación totalmente normal, y cuando vemos la experiencia del docente, es un docente que no tiene la experiencia o el entrenamiento suficiente para generar ese tipo de diagnósticos o de etiquetas. Entonces es algo que yo siempre digo que hay que tener cuidado con eso. Como también digo a los estudiantes cuando estoy en clase o los estoy formando, hay que tener mucho cuidado con lo que se le dice al paciente o con lo que se le dice a los familiares del paciente. Y me refiero, los errores en salud se pagan con tierra, en el caso del paciente. En el caso nuestro, se pagan con cárcel. Hay que tener mucho cuidado con eso y hay que hacer las cosas muy bien. Y hay una cosa que yo les digo a ellos, una cosa por mínima que sea, hazla bien. Por pequeña que sea, hazla bien. Por grande que sea, hazla mejor. Pero entonces hay que colocar todo el esfuerzo para poder realizar un excelente trabajo profesional o no profesional, pero que tenga un solo objetivo, mejorar la calidad de vida del paciente, que eso es lo que en realidad nos compete. Y algo que yo le digo siempre a los estudiantes, si hacemos una mala evaluación, por ende va a haber un mal diagnóstico y por supuesto una mala intervención. Y cuando nos llega un paciente que en realidad se está moviendo mucho, que presenta un cuadro convulsivo, que tiene una mirada perdida o que hay una desorientación en tiempo, lugar y espacio, no me puedo dejar llevar por lo primero que presenta el paciente, sino que tengo que ir un poco más allá, ser un poco más fenomenológico, ser muy descriptivo, ser muy detallista para poder hacer una excelente evaluación, un diagnóstico y por supuesto un tratamiento que tenga como mira mejorar la calidad de vida en ese paciente a nivel emocional, individual, social y por supuesto familiar. Esa es la parte que compete con la educación infantil y bueno, lo digo de una manera muy respetuosa, pero quiero que las bases queden sentadas como tal, porque es que esa parte es lo que yo no quiero que se repita y entre más yo lo pueda decir para poder corregir esa situación, lo voy a seguir haciendo, porque es que no es el docente, no soy yo como especialista o no somos nosotros que tratamos el tema, sino que es el paciente. Y el paciente es importante, muy importante para nosotros, porque prácticamente nos está develando su mente, nos está mostrando su cuerpo para que analicemos, para que trabajemos, para que aprendamos de él, pero también para que hagamos un excelente trabajo. Ese es el punto, primero. Lo segundo, relacionado con la parte de inclusión e integración. Si bien es cierto, Colombia es un país que ha avanzado en muchos campos y a medida que ha pasado el tiempo lo sigue haciendo. Sin embargo, Colombia, no tanto Colombia, el Estado colombiano desafortunadamente ha caído en el error de repetir modelos de otros países que de pronto no se pueden ajustar a las necesidades de nuestro contexto, o en este caso, mejor, a las necesidades de los pacientes. En Colombia suelen confundir el concepto de inclusión con integración. Y una cosa es la educación inclusiva y otra cosa muy diferente el proceso de integración. Y en Colombia creen que porque hay un niño con una necesidad educativa especial y ya colocarlo con niños que no tienen necesidad educativa especial, eso ya es proceso de inclusión. No, no. Eso es una integración.
porque el niño con algún tipo de limitación física, mental o una discapacidad auditiva o una discapacidad cortical o subcortical, colocarlo dentro de un contexto de niños que aparentemente no tienen ningún tipo de discapacidad, están pensando que están haciendo procesos de inclusión y no. Rosa Blanco, una pedagoga uruguaya, lo manifiesta. Los procesos de integración son totalmente diferentes a los procesos de inclusión. Entonces es algo que hay que tener muy claro. Los procesos de inclusión precisamente van centrados en que todos los niños tienen necesidades educativas diferentes. El proceso de inclusión es general, pero el trato a cada niño es totalmente diferente porque precisamente partiendo del diagnóstico se parte de sus necesidades educativas especiales. Que hay muchos niños con diagnóstico de epilepsia de carácter frontal o epilepsia focalizada. Sí, es un mismo diagnóstico, totalmente de acuerdo. La situación es totalmente diferente. La situación, en este caso hay que tomar cada caso, cada niño de manera individual y establecer un plan de tratamiento, también especialmente no farmacológico, y un tratamiento de neurorehabilitación funcional que tenga como único objetivo mejorar la calidad de vida en diferentes aspectos. Ya sea que este niño y este otro niño precisamente tienen comparten un mismo diagnóstico, no significa que la dinámica tenga que ser la misma. No, cada caso hay que tratarlo por aparte. Cada caso tiene que ser totalmente individualizado, que es una situación que tenemos que tener presente. Ahora, ese es el primer punto y para terminar ese primer punto, retomo lo que estaba hablando inicialmente. Es necesario, y escuchen muy bien esto porque es algo realmente importante y es algo muy vital o relevante, es necesario que los docentes tengan una formación, no en pedagogía, porque los docentes son expertos en eso, pero sí en neurociencias conductuales. No tanto para diagnosticar, para evaluar o tratar, pero sí por lo menos que tengan una aproximación de la nosología clínica. ¿Cuáles son los signos y los síntomas de un TDAH, un trastorno por déficit por atención? ¿Cuáles son los signos y los síntomas de un niño que tiene una disfunción cerebral que está asociado a un problema de aprendizaje, de una calculia, de un problema de lectura o de lectoescritura? Todo eso, cuando lleguemos a ese apartado, a ese punto, estaremos a la vanguardia de países como Inglaterra, como España, como Francia, donde los docentes ven un niño, ¿sí? Asumen que puede presentar ciertos rasgos clínicos y que cuando hablamos de rasgos no estamos hablando de etiquetas diagnósticas, no estamos hablando de diagnósticos, estamos hablando de que puede ser una inferencia clínica o puede ser un rasgo clínico de algún tipo de situación donde se deriva al especialista, en este caso al psicólogo educativo o clínico del colegio, y este al valorar el caso lo remite al especialista. Ese es el conducto regular que tenemos que tener presente. Por eso para mí es muy importante que los docentes estén medianamente formados en el campo de las neurociencias conductuales. Cuando yo estaba haciendo mi doctorado, uno de los primeros artículos que me publicaron fue precisamente los criterios operativos para diferenciar una lesión de una disfunción cerebral. Y en ese artículo yo comento que una lesión cerebral está asociada a una patología de base, pero que una disfunción cerebral está asociado a un problema de aprendizaje. Y dentro de ese artículo yo hago esa propuesta, que es vital y que es importante que los docentes estén formados en aspectos de neurociencias o de neuroeducación para poder fomentar un trabajo totalmente equitativo e inclusivo. Y cerrando ese primer punto, teniendo en cuenta que una cosa es la inclusión y otra cosa muy diferente, la integración. Integración, podemos integrar cualquier tipo de situación o cualquier tipo de persona a un determinado contexto, pero eso no es inclusión. Inclusión es que este niño y este otro comparten un mismo diagnóstico, pero las necesidades educativas de este niño son totalmente diferentes a la de este niño. Y que por obligación nosotros como especialistas, los docentes, los directivos docentes tienen, perdón que suene así, tienen la obligación de establecer un plan de acción de carácter individual para cada uno de ellos, con un solo objetivo, que ellos puedan mejorar y podamos mejorarle su calidad de vida y que ellos se puedan adaptar al contexto inmediato, en este caso, de la institución. Eso es en realidad un proceso inclusivo que ahora Sebastián y Carlos le van a hablar un poco más de eso, sobre la parte de qué es lo que debe tener la institución, que por ejemplo la rampla, ¿sí? Los ascensores,
toda esa situación de cuidado con ellos es un verdadero proceso de carácter inclusivo. Entonces les presento a Carolina, ella es paciente y tiene una, digamos, una experiencia muy corta para contarnos sobre lo que hablaba ahorita el doctor Hurtado. Coméntanos cómo fue, o sea, cómo fue el proceso educativo tuyo, si tuviste procesos de inclusión o no lo tuviste, cómo viviste esa experiencia en el colegio. A mí me descubrieron el síndrome, me lo descubrieron con el síndrome de Lennox-Gastaut a los 4 años. Yo estaba en pre-kinder. Entonces, pues me comenzó y pues ahí pues lo único que pues medio conocían en un colegio de monjas, conocían era la esquizofrenia y la confundieron con la epilepsia. Me hicieron retirar del colegio, dado pues a que pues como confundieron la esquizofrenia con la epilepsia, entonces pensaron que yo atacaría a mis mismas compañeras. Entonces me tuvieron que sacar. En el jardín, pues todavía no se pronunciaba, entonces pues tenía, pues se comentó, pero todavía pues no comenzaba como a tener demasiadas crisis. Ya en primero de primaria, yo la primaria la hice presencial, entonces ya en primero se comenzó a ver un deterioro de aprendizaje. Entonces, comencé a olvidar lo que había aprendido ya antes y comencé a tener dificultades en el aprendizaje. Y pues las ausencias que tenía, como no se conocía en la época de los 90 todavía, lo de las diferentes clases de epilepsia, entonces pues lo decía que yo ya estaba muy distraída, que no prestaba atención. Entonces eso ya, pues ahí se presentaban, eran ausencias. De resto, en tercero de primaria, ya se comenzaron a las crisis ser mucho más fuertes, a ir más al hospital. Hubo pues mucha desinformación porque pues mi mamá no lo sabía tratar. Y pues los colegios tampoco tenían pues idea de cómo llevarlo. Ni siquiera sabían conocer la enfermedad, entonces pues no sabían cómo tratarla tampoco. En cuarto ya se veía la parte ya como de discriminatoria, porque pues yo ya como que ya habían burlas de cómo eran las crisis, de que me fui, de que me hice una ausencia, o también me alejaban. Y como estaba dopada, entonces pues permanecía ahí todo el tiempo. Entonces, eso llevó a las burlas y pues también como a la discriminación. En la parte ya de bachillerato, de la secundaria, tuve que comenzar a pasar a semipresencial. Entonces, que en este momento, que son los colegios de 2 en 1, entonces ya era el trabajo en casa, entonces en ese tiempo eran los 99 más o menos, y no estaba el internet bien. Entonces eran guías, uno las resolvía y las llevaba al colegio y las sustentaba. Entonces me tocó comenzar a estudiar en la casa, porque ya presencialmente ya pues me fue ya muy difícil. Así hice todo el bachillerato. Ok, gracias Carolina. Mira que ahí está el ejemplo de lo que puede pasar en la primaria, ¿no? En nuestra experiencia como
como estudiantes. Doctor Carlos estaba para participar, entonces aquí está Carlos Steven. Hola, mucho gusto. Yo soy Carlos Steven, yo soy de los auxiliares del doctor Carlos Hurtado. Entonces, algo que es muy relevante y realmente es muy loable resaltar es el hecho de que si bien los procesos de inclusión en este momento no son los más adecuados a nivel institucional debido a que por el carácter cognitivo que tiene la patología, porque los pacientes presentan bradypsiquia, presentan ausencias, como lo decía Diana Carolina, estos procesos inclusivos son un poco más lentos. Entonces, tomando lo que decía el doctor Carlos, lo más importante para nosotros lograr un proceso de integración adecuado con los pacientes con epilepsia e incluso con cualquier tipo de patología es lograr capacitar a los profesionales, a los profesionales de educación, a los profesores en trabajo con este tipo de pacientes. Si bien algo que se ha intentado hacer, y es el punto que se les agrega mucho, es ese proceso integrativo en donde se mete un estudiante, o se coloca un estudiante con necesidades educativas especiales en un colegio normal, en un colegio regular, pero a la hora de la adaptación, pues seguimos teniendo muchos inconvenientes porque los profesores no tienen de pronto la adecuada capacitación para lograr la inclusión completa de estos estudiantes. A priori, pensando en lo que decía, la psiquiatría clínica que tienen los pacientes, los momentos de ausencia, dependiendo si el paciente está medicado o no, pues evidentemente va a tener unas complicaciones diferentes, o incluso sufriendo una crisis epiléptica en el momento de la clase, muchos profesores no sabrían cómo operar bajo esta condición. Entonces, es un llamado también a que si bien no solo se haga el proceso de integración, sino que también se haga el proceso de capacitación adecuada con los profesores para que sepan lidiar con las problemáticas de distinto índole, hablando desde un niño con trastorno por déficit de atención e hiperactividad hasta un niño con una crisis epiléptica o con un trastorno epiléptico que esté manifestando. Sí, otra experiencia de parte de Flor con su niño. Entonces, cuéntanos brevemente, Flor Arce, cómo ha sido el proceso educativo de tu niño y hasta qué momento llegó. Mi hijo se llama Juan David Hernández, tiene 20 años de edad. El tema educativo de él empezó desde los 4 años. Siempre estuvo por colegios específicos para personas con discapacidad. Y en este caso él estuvo en una fundación llamada Ideas. Allí avanzó muchísimo hasta los 7 años. Esta fundación se acabó, quedaba en el barrio La Castellana en Bogotá, y después estuvo hasta los 17 en un colegio en Cota Campestre. Avanzó hasta más o menos un segundo de primaria. Él siempre ha sido muy dispersa su atención. En el tema de inclusión, nunca mi esposo ni yo hemos querido ponerlo en un colegio regular, entonces, pero la experiencia fue muy positiva tenerlo en una institución netamente para personas con discapacidad. Pues les propongo lo siguiente, en aras del tiempo, ¿me permiten terminar con los otros 2 puntos? Claro que sí. Y seguimos con los aportes, ¿les parece? Perfecto, sí, señor. Muy bien, perfecto. Bueno, la intervención que hace Carlos Steven, pero en especial lo que hace Flor y Diana Carolina, muchas gracias, porque eso básicamente corrobora lo que les estoy diciendo, la necesidad que tiene la educación a nivel general que permita generar verdaderos procesos de inclusión educativa y no que se confunda con procesos de integración, que es lo que viene ocurriendo desafortunadamente en el país, que se suele confundir inclusión con integración. Eso por un lado. Y por otro lado, saber de antemano que los docentes necesitan o requieren ese proceso de formación o ese proceso de capacitación. Lo que le dije hace un momento, cada niño presenta una situación muy diferente, así comparte el mismo diagnóstico que otros niños. Cada niño es una situación diferente y se debe tratar de una manera muy diferente, buscando de esta manera el mejoramiento de su calidad de vida. Ese era el primer punto que yo les quería comentar. El segundo punto tiene que ver con las necesidades, la coordinación con la familia y los centros de educación. Quien conoce realmente al niño
con su diagnóstico de base son los padres de familia. Y en este caso, los centros de educación como tal, los profesores de educación básica primaria, los profesores de educación básica secundaria, deben establecer, y ese es un llamado también, deben establecer un llamado, sí, de carácter obligatorio, a establecer un nivel de sinergia y un nivel de empatía con los padres de familia, a establecer esa red social, que haya una comunicación permanente, una empatía permanente, que tenga como objetivo también conocer las cualidades, las fortalezas que tiene cada niño diagnosticado con algún tipo de patología de base o con alguna enfermedad. Con base a esa información que los padres le dan a los profesores también saben cómo direccionar el aprendizaje de los niños. Y ahí viene el tercer punto, las necesidades generales de un niño con diagnóstico de epilepsia en la primera infancia. Y ahí me voy a centrar en varios puntos. La primera, el funcionamiento cognitivo o el funcionamiento neurocognitivo, que era algo de lo que tú hablabas, Diana Carolina, hace un momento. Y en ese aspecto, Diana Carolina, es lo siguiente, y para todos. El funcionamiento neurocognitivo, ¿qué tan atento, qué tan concentrado es el niño? Y que ese proceso debe ser individualizado. ¿Cómo el niño está recepcionando diferentes estímulos o cómo el niño está aprendiendo? Aprende de una manera diferente a otros niños que no tienen una enfermedad de base, pero está aprendiendo. Y eso el docente necesita tenerlo muy presente para poder enfocarse y para poder por dónde direccionar el plan de proceso educativo con ese chico. Las funciones ejecutivas, que básicamente tienen que ver todo lo relacionado con el lóbulo frontal del cerebro, en esta parte del cerebro. Cómo el niño planea, organiza, toma decisiones, ejecuta bajo un contexto inmediato. La memoria, que tiene que ver con todo el lóbulo temporal y parte del lóbulo frontal. Cómo el niño consolida y almacena la información. Entonces, lo primero que tiene que hacer el docente es, en el buen sentido de la palabra, cuestionarse. ¿Cómo es mi didáctica y mi pedagogía frente a un niño con necesidad educativa especial? No es que el niño no te quiera aprender. Revisa tú como profesor tu método de aprendizaje, tu didáctica y tu pedagogía que te permita fomentar el aprendizaje en los demás. El funcionamiento visoespacial y las habilidades visoconstructivas, cómo el niño maneja el espacio, cómo el niño se centra en todo lo que tiene que ver en el contexto inmediato. Está comprobado que los niños, cada niño aprende de una manera muy diferente, de una manera muy distinta, pero es un llamado nuevamente a los profesores que generen estrategias pedagógicas de carácter individual y por supuesto de carácter didáctico que tengan como objetivo principal fomentar el aprendizaje de diferentes maneras, pero que al final van a llegar a un aprendizaje significativo. Gracias por apoyar nuestra labor de educar y concientizar sobre la epilepsia. Danos un like y no olvides suscribirte.